Ojalá uno pudiera quitarse de la vida la fake news, poder discutir sobre la verdad. En el periodismo es perfecto pensar por derecha, por izquierda, desde el medio. Lo que no vale es la mentira. Cuando alguien tiene que mentir, envilece nuestra profesión y la vida de sus lectores y sus telespectadores. Por eso no le podemos desear feliz cumpleaños ni cantárselo a los 75 de Clarín, con estas tapas que marcan el horror que nos han hecho vivir en todos estos años, comandado por ese señor que está en el medio, que es el encargado de dirigir todo esto que nos ha socavado la vida, nos ha quitado las verdades, nos ha hecho vivir dentro de la falsedad y la mentira, para quedarse con todo. En los tiempos neoliberales, gobierno que él trajo, consiguió, déjenlo un ratito más, que a mí me ven bastante, consiguió quedarse con Nextel, con Telecom, es decir, con todo lo que se le antojó. Es el dueño, el amo, el señor, el chasman de este mundo de chirolitas que repiten desde un lugar en el que los periodistas olvidan su origen para favorecer a todo este dominio del poder real. Así es muy difícil que le podamos decir que lo cumpla muy feliz. La verdad es que un día, si quiere celebrarlo, a Mañeto lo decimos, un solo día de periodismo en paz, de periodismo que tenga otro equilibrio. Ya no le pido que cambie estas tapas, son imposibles, son parte del horror del país, pero sí puede hacer algo por el periodismo de mañana. No mentir tanto para empezar, y que alguna cosa sea verdad, y que no todo sea sesgado. Muchas gracias, Fernando Borroni. Quiero sumar algo más que en reflexión a cuando te escuchaba el análisis sobre Clarín. Si hay una palabra que lo puede sintetizar, es la palabra desprecio. Más allá de lo que puede sentir cualquiera de quien está viendo o nosotros mismos por este medio. Pero es un medio que desprecia la vida cuando desde sus voceros te manda a la calle en plena pandemia. Es un medio que desprecia lo que sos cuando quiere que defiendas sus intereses y no los intereses propios, los tuyos. Es un medio que desprecia la información porque la transgiversa permanentemente. Desprecia la justicia cuando a partir de sus tapas quiere instalar sentencias y al fin y al cabo desprecia la democracia. Ojalá al dar una batalla cultural uno pueda entender que la disputa también es esa. Me da la sensación que es muy difícil y muy desigual la pelea porque terminamos muchas periodistas teniendo que deconstruir información en lugar de construirla. Y da mucho trabajo, perdemos mucho tiempo. Y realmente quien está del otro lado merece, no solamente quienes trabajamos y hacemos los medios de comunicación, quien está del otro lado merece tener mejor calidad informativa y saber quién está del otro lado cada vez que te cuenta algo y te da una noticia. Hay un derecho a la información. Pero siempre se habla de la libertad de expresión, pero el derecho a la información que tienen ustedes... A la buena información. A la información veraz y plural. De calidad. ¿No? Las dos cosas. Claro. Son elementales, pues si no, uno no entiende nada, ¿no? O sea, necesita... No, entiende lo que ellos quieren, sí entiende. Claro. Cómo lo hacen y cómo juegan con la gente. Y lo que mostrábamos hoy en el impactómetro, lo de Lautaro, sí, es una evidencia que tenemos a cada rato sobre cómo ese público toma lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden para jugar contra esto y entonces manejarnos políticamente, manejar la masa. Bueno, uno se pregunta cuánto les importa la información en verdad. Y la verdad es que uno cree que nada, que la información funciona, o la mala información, o desvirtuarla, funciona como un mecanismo para construir sentido, para construir una sociedad que sea analfabeta políticamente y una sociedad que salga corriendo. Detrás de un zócalo que le dice, che, si expropian Vicentín, van a expropiar tu departamento de 2 ambientes. Y ahí salen, construyen un sentido que perjudica los intereses propios de toda sociedad, ¿no? Y te agregaría una cuestión, la agenda de género. Porque qué difícil también desde algunos medios de comunicación, cuánto les costó incorporar la agenda de género. Dejar de decir un crimen pasional y pasar a hablar de violencia de género, incorporar más mujeres en los medios de comunicación, también pensando en que hay mujeres del otro lado, en dejar de decir la chica que me ayuda en casa, alguien que está en un micrófono y dice, no, la chica que nos ayuda en casa, y no, es una trabajadora, y una trabajadora que tiene derechos como tal. Digo, la construcción de ese discurso, llegaron tarde a todos lados, además. Sí, el poder es devastador muchas veces.
Le he visto una película que se llama El siglo del yo, se las recomiendo enfáticamente, está en YouTube. El siglo del yo son 4 capítulos, yo vi uno, me impactó tanto que dije no voy a ver el segundo todavía porque quiero asimilar todo lo que creo haber aprendido con esa manera de mostrar, como a partir de Freud, de saber cuáles son las bajezas que escondemos cada uno de nosotros, las miserias humanas, se trasladaban a lo colectivo. Para jugar con la masa y hacerle hacer a esa masa lo que ellos quisieran. Demuestra cómo empezaron a permitir, por pedido de las compañías tabacaleras, que decían no fuman las mujeres, nos estamos perdiendo un mercado muy importante, pues entonces iban tras las mujeres para fumar. ¿Y qué creaban? Creaban la sensación de independencia, de libertad, de masculinidad, a la que también, por razones que solo Freud puede explicar muy bien, tenían inclinación a esa forma de masculinidad a través del órgano sexual, etcétera. Todo esto fue trabajado. Las hicieron fumar en medio de la avenida, la Quinta Avenida, sacaron de pronto el cigarrillo, muchísimas mujeres fumando al mismo tiempo, en un grito de libertad, porque el cigarrillo lo convirtieron en la antorcha de la libertad. De esa manera manejaron la masa, de esa forma consiguieron que poco a poco las mujeres comenzaran a hacer también un mercado interesante para el que los había contratado. La empresa tabacalera que decía, si las mujeres no fuman, después fueron por los jóvenes, siempre van por todo, y siempre manejándonos de una manera en la que manejan nuestros deseos, todo lo que tenemos aquí atrás y que no siempre conocemos y manejamos a través de las prácticas que ellos saben crear para poder conducir a las masas. Instalar un relato sistemáticamente, repetidamente, para que ese relato sea la verdad. ¿Es verdad, no es verdad? No importa. Porque lo que ponen en discusión estos medios, estos monopolios, son que la verdad, al fin y al cabo, es lo que vos creas que es verdad. No el hecho que sucede. Si vos crees que es verdad la pileta que pintó Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, es verdad, es una pileta. No, pero le falta el agua. No, es una pileta. Mira, ahí la tenés. Repetir sistemáticamente, instalar un relato para que lo asumas como propio, ¿no? Pero Víctor Hugo dijo una palabra clave, deseo. Claro. Si querés dominar un hombre, si querés dominar una mujer, dominás su deseo. Claro. ¿No? Quiero mostrar que también son previsibles, para nosotros lo son. Es decir, el profe que está todavía más entrenado, echa un vistazo, ve un título y sabe todo lo que hay detrás de él, que es lo que nosotros aspiramos, podamos hacer también con ustedes. Por ejemplo, para Graciana, todo esto también era previsible y en contacto con Cristina Fernández, por lo que veo. En abril del 2020, en plena pandemia, me dijo, Graciana, tenemos que poder sesionar pese a la pandemia, porque no van a querer sesionar ni tratar el impuesto a la riqueza, entre otras cosas. Es decir, ya lo veían venir. Todo esto que fue un oprobio hoy en el Congreso era claro que tenía que suceder porque ellos no quieren tratar estos temas. En ese hilo de Twitter, Graciana lo que hace es relatar que como para anticiparse lo que hicieron fue hacer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que declare constitucional las sesiones virtuales. La Corte Suprema no se metió en la cuestión de fondo, pero dijo que era el propio Congreso el que podía llevar a cabo el reglamento. Así fue y comenzaron las sesiones virtuales. Hoy todo cambió. La oposición subida a un escenario intentando ganar la agenda con esto, pero las sesiones hoy terminan truncas. Vos sabés que estaba mirando un poco, no solo para oponerse, Graciana decía el impuesto a las riquezas, sino que empezaron con el tema de en contra de la reforma judicial. La reforma judicial. Me parece que hay ahí como un juego de subir la apuesta, ¿no? Porque ¿por qué no quieren la reforma judicial? Y porque la mayoría de ellos tiene graves complicaciones con la justicia. Ya hay una justicia que funciona, una justicia más independiente. Solo Mauricio Macri tiene 144 causas, ¿no? Estaba pensando, sí. Espionaje, tema de energía, autopistas, correos, escuchas ilegales, etcétera. Solo él. O sea, ya hay una reforma de la justicia y esas causas empiezan a funcionar en algún juzgado. Profe, Cristina Fernández sabe cuáles son sus jueces, cuáles son los tribunales donde va a tener que ir a declarar. Eso no lo cambia nadie. Por lo tanto, no es verdad que sea el problema de ella. Que sea un problema de ella. El que no sabe dónde va a caer cada una de sus causas es Macri. Bueno, porque... Si caen en Comodoro Pi, sabemos perfectamente qué es lo que sucede. Allí están todos los asistentes, jueces y fiscales del Poder Real. Entonces, entrar en Comodoro Pi es una garantía. Por eso, hoy le negaron a Rivas, a Magdalani,
la posibilidad de ir a Comodoro Pi. Y también se la negaron a D'Alessio y Santoro, que querían ir de Alejo Ramos Padilla en Dolores, pretendían ir también a Comodoro Pi. Todos quieren ir a Comodoro Pi, se sabe por qué. Lo que Graciana también está advirtiendo es porque hay varios sectores de la oposición, Juntos por el Cambio, que dijo que iban a judicializar la sesión de hoy. Lo que está advirtiendo la abogada es, esto ya se judicializó y la Corte ya opinó al respecto. Sobre la causa de espionaje ilegal Víctor Hugo, atención, porque además hoy a Darío Nieto, a Silvia Magdalani y a Gustavo Arribas le llegó un revés importante y tiene que ver con el intento de desplazar a la fiscal Cecilia Incardona. El juez Juan Pablo Auger ratificó a la fiscal en su cargo y la investigación avanza. Nieto va a declarar pronto, ahora en octubre, y tienen que ampliar Magdalani, Arribas y el resto de los espías. Y la Cámara Federal de Mar del Plata ratificó que es Alejo Ramos Padilla el que tiene que seguir con ese pedazo de causa que Stornelli y D'Alessio y Santoro querían trasladar también a Comodoro Pi, que les queda muchísimo más cómodo. No será porque es más cerca. Tenemos que hacer una pausa y enseguida estamos, todavía nos queda,